Cuando pensamos en el náhuatl, es fácil imaginar un eco del pasado, la lengua de un imperio que ya no existe. Pero, ¿y si les dijera que esa voz está más viva que nunca? Hoy vamos a descubrir cómo esta lengua ancestral se niega a desaparecer. Para empezar, una pregunta sencilla. Pensemos en estas tres palabras: chocolate, tomate y aguacate. Las usamos todos los días, ¿verdad? Pero más allá de que son deliciosas, ¿qué otra cosa las une? Pues resulta que todas vienen del náhuatl. Y aquí está lo más impresionante. No es solo su origen antiguo, sino su presente vibrante. Casi 2 millones de personas la hablan hoy en día. O sea, no es una reliquia, es una lengua totalmente viva. Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Hay que quitarnos la idea de que el náhuatl es algo de un museo. Para nada, es lo que se conoce como una macrolengua moderna, un sistema lingüístico súper complejo que de hecho sigue evolucionando. Y para que nos demos una idea de su fuerza, miremos este número. Según datos de 2024, estamos hablando de más de 1.800.000 personas. Esto la convierte, por mucho, en la lengua indígena más hablada de México. Es una fuerza cultural innegable. Ahora, para poder entender su presente, tenemos que viajar un poco al pasado. Y es que el náhuatl no siempre fue una lengua de resistencia. Todo lo contrario, fue la lengua del poder, la lengua franca que conectaba a todo un imperio y que, increíblemente, sobrevivió incluso a la conquista. Es que, fíjense en su trayectoria, es alucinante. En más o menos 1000 años, pasó de ser el idioma de un grupo migrante a la herramienta principal de un imperio y, lo más paradójico de todo, a ser la lengua oficial del virreinato. Un ascenso meteórico. Y esta imagen de un códice lo explica todo visualmente. La oralidad era clave. La educación náhuatl le daba una importancia tremenda a la oratoria, e incluso distinguían entre el tecpiliatoli, que era el habla elegante y refinada, y el masehualatoli, el habla del pueblo. El poder de la palabra era algo central en su cultura. Y aquí es donde la historia da un giro súper irónico. Los españoles llegaron y se dieron cuenta de que era prácticamente imposible aprender todas las lenguas nativas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo más práctico, enfocarse en el náhuatl, que era la más extendida. Y al hacer eso, sin quererlo, consolidaron su estatus incluso después de la caída de Tenochtitlan. Claro, este enfoque práctico tuvo una consecuencia increíble, una explosión de documentación. Los misioneros, en su esfuerzo por evangelizar, se volvieron básicamente los primeros lingüistas del náhuatl. Crearon gramáticas, diccionarios y ayudaron a preservar un tesoro de conocimiento en obras como el Códice Florentino, que de otra forma probablemente se habría perdido para siempre. Bueno, ahora saltemos de ese pasado más o menos unificado al presente, porque la cosa se pone mucho más compleja. Hoy, cuando hablamos de náhuatl, en realidad estamos hablando de toda una familia de lenguas, no de una sola cosa homogénea. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si una persona de una comunidad a veces no le entiende del todo a otra de una región distinta, ¿podemos decir que siguen hablando el mismo idioma? La respuesta no es un simple sí o no. El término técnico que usan los expertos es macrolengua. Pensemos en ello como un gran árbol genealógico. Todas las variantes del náhuatl comparten un ancestro común, que es el náhuatl clásico, pero con el paso de los siglos, cada rama ha evolucionado por su cuenta, creando dialectos que a veces son tan diferentes entre sí como lo son el español y el portugués. Y esta diversidad tiene una geografía muy clara. La mayoría de los hablantes se concentra en unos cuantos estados clave, sobre todo en Puebla, Veracruz e Hidalgo. Y claro, cada una de estas regiones tiene sus propias variantes. Para ser exactos, el INALI de México reconoce oficialmente 30 variantes distintas, 30 formas diferentes de hablar náhuatl. Esto nos da una idea de la increíble riqueza y complejidad que tiene esta macrolengua hoy en día. Por último, miremos hacia el futuro. La historia del náhuatl en los últimos siglos ha sido una de declive, sí, pero también de una resiliencia impresionante. Y ahora, de un verdadero renacimiento impulsado por la tecnología. No podemos ignorar la realidad. El siglo XX fue devastador. Como muestra la gráfica, el porcentaje de hablantes de náhuatl en México se fue en picada, del 5% a apenas el 1.5%.
Las políticas de asimilación y la marginación social casi lograron silenciar esta voz. Y el punto crucial es este: cuando una lengua se debilita, no solo se pierden palabras. Como dice la UNESCO, se pierde la base misma de una cultura. Las tradiciones orales, las historias, los mitos, todo eso corre el riesgo de desaparecer para siempre. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. En las últimas 2 décadas ha habido un cambio radical. Se creó el INALI, se reconoció al náhuatl como lengua nacional con la misma validez que el español, y más recientemente se ha incluido en las escuelas y hasta en eventos de talla nacional como los debates presidenciales. Son puntos de inflexión. Y este renacimiento está ocurriendo donde menos lo esperamos. Hubo transmisiones de la Copa del Mundo en náhuatl. Se están traduciendo sitios web y aplicaciones, desde Wikipedia hasta Minecraft. Las redes sociales están llenas de comunidades de hablantes y de gente que quiere aprender. El náhuatl se ha vuelto digital. Y esto nos deja con una última reflexión. Una lengua que se usaba para transmitir poemas y gobernar imperios de forma oral, ahora vive en servidores y se comparte por fibra óptica. ¿Qué significa esto? Pues significa que una cultura no solo está recordando su pasado, sino que está activamente construyendo y, sobre todo, hablándole a su futuro.